Ya lo largué. Acordate en nube. Ya empezó. Ahí está. Bien. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Esta es nuestra webinario de clausura en el ciclo de 2023, que realmente hemos tenido invitados de lujo y bueno, y esta vez no va a ser diferente. Realmente tenemos el gran placer de tener a Maxi Gutiérrez entre nosotros. Este webinario está dentro del área de microbiología de las interacciones, que está su representante Arlinette Kierbel, que fue ella la que organizó, hizo todo el contacto y bueno, agradecemos muchísimo a Arlinette también. Así que bueno, nada más que darle la bienvenida de nuevo, espero que los disfruten como al resto. Y bueno, lo dejamos a hablar a Maxi. Maxi, Arlinette te va a hacer una pequeña presentación y después Bueno, empezamos. Muchísimas bueno, gracias. gracias, Andrea. Bueno, hola a todos y todas. Te reitero el agradecimiento, Maxi, por hacerte este tiempito. Sabemos que estás recontra ocupado, así que súper agradecemos. Bueno, Maximiliano es mendocino, pero estudió en San Luis, hizo la carrera de bioquímica y luego el doctorado, ¿no? O lo hiciste, Sí. eso dudé, hiciste, pero en parte en Mendoza también. Claro, físicamente lo hice en Mendoza, pero era en el programa de doctorado de la Universidad de San De San Luis. Luis. Pero Ah, físicamente ok. estaba en Mendoza En el todo el año. laboratorio de Marisa Claro, Colón. Bien. Bueno, ya ahí, en el doctorado sacó un paper muy importante porque descubrieron una vía autofágica que, que es importante en la eliminación de patógenos. Eso fue un cell que todos recordamos en el año 2005-2006, y después se fue de postdoc a Heidelberg, Alemania, y siempre trabajando, entiendo, en macrófagos y en interacción con patógeno hospedador. Luego se fue a Londres, en el año 2012 primero fue reclutado para hacer un LeaderCast y ya en el año 2018 como Senior Group Leader, tiene su propio grupo allá en el Francis Crick Institute de Londres, tiene un récord de publicaciones muy impactante y siempre trabajando en el área, como vamos a ver, de la interacción con Mycobacterium tuberculosis y macrófagos, y con mucho foco en microscopías, técnicas microscópicas de avanzada. Así que bueno, de nuevo, te súper agradecemos y nada, te dejamos hablar. no, está bien. Bueno, muchas gracias. Primero, no, gracias por invitarme. Creo que fue en noviembre que ya me enganchaste, digamos, cuando estuvimos ahí que en el seminario de Marisa que me preguntaste. Creo que fue en noviembre, ya no me acuerdo, pero creo que fue como hace un año que me dijiste. Eso fue noviembre, sí, del año Claro, pasado, sí, claro, sí, sí. sí, yo me estaba tratando de acordar cuándo fue que nos vimos y no me acordaba. Así que, Fue sí, en el workshop de noviembre claro, claro. Bueno, en ahí, pero Mendoza. bueno, gracias por invitarme. Bueno, mi laboratorio trabaja en la parte de interacción huésped-patógeno en tuberculosis, pero cuando vos me invitaste un poco lo discutimos. Obviamente yo trabajo en las dos áreas, en la parte de huésped y en la parte de patógeno, pero quizás para esta charla es mejor, digamos, que presente la parte de patógeno y toda la parte de antimicrobianos que trabajamos nosotros, pero desde otra perspectiva, y es que como bien dijiste, a mí siempre me gusta la parte de microscopía y hace muchos años empezamos varios proyectos donde en realidad lo que nosotros intentamos fue visualizar los antibióticos y realmente ver a dónde van los antibióticos en diferentes contextos y ver si eso afecta cómo los antibióticos funcionan. Y un poco eso es lo que es la charla hoy. ¿Ven el pointer, el mouse? Porque para no Sí, poner se ve perfecto. claro, está bien, porque si pongo el láser, después no voy a poder, las movies, viste, en el Zoom tiene ese problema de que vos el láser o las movies, así que lo dejo con esto. Bueno, nosotros trabajamos en tuberculosis y esto es como un slide así como rápido para decir, siempre digo que esta es la otra pandemia, porque en realidad la tuberculosis es una pandemia que nunca se fue y que sigue muy activa y que hay mucha gente que se sigue muriendo. Estos datos acá están en el reporte del 2019, pero está el reporte ya de la Organización Mundial de la Salud del 2022, que no es muy diferente. En realidad, los casos de tuberculosis aumentaron en los últimos 3 años. Yo hace
casi 20 años que trabajo en tuberculosis y es la primera vez que aumentan desde que veo el reporte. Todos los años sale este reporte de tuberculosis, que es el reporte global, y es la primera vez que aumenta y es precisamente por la pandemia del COVID, que han aumentado porque afectó mucho el acceso de la gente a los antibióticos. Entonces hubo un tiempo muy largo donde la gente no podía recibir la terapia y bueno, y se generó un problema y realmente es la primera vez que ha aumentado. Y bueno, como biólogo celular que soy, digamos, de mi entrenamiento, siempre lo que digo es que evidentemente tuberculosis es un patógeno muy exitoso. Si vos pensás que está siempre, desde hace centuries, que está infectando a la gente, y es porque, yo creo que es porque, primero porque va de la respuesta inmune de forma muy efectiva, pero también porque es un patógeno intracelular. Y eso lo hace muy especial porque es muy diferente de cualquier otro patógeno que no infecta a las células del hombre, y específicamente las células las células inmunes, en este caso los macrófagos, y por eso creemos nosotros que es, digamos, como un poco especial. Y esto se puede ver acá. Si vos, por ejemplo, infectás macrófagos humanos, estos son macrófagos derivados de monocitos de sangre periférica, y los infectás con tuberculosis y haces microscopía electrónica, se ve que la bacteria está adentro del macrófago, está en este caso rodeada de una membrana, que es la membrana del fagosoma, que también me voy a referir más tarde, y vos podés ver que a muchas organelas, hay otras dos bacterias acá. Obviamente que esta bacteria está, digamos, con un pseudo color, que está en verde, y nosotros también podemos ver los lisosomas, pero lo que realmente quiero mostrar acá es que cuando la bacteria entra dentro del macrófago, hay un montón de membranas acá. En microscopía electrónica lo que se ve negro son lípidos. Y estos lípidos, bueno, constituyen las membranas, pero en realidad esas membranas representan una barrera. Si vos querés acceder a ese lugar a donde está la bacteria, hay muchas membranas, incluyendo la membrana plasmática que está acá, pero una membrana que hay acá, y ya van a ver, también les voy a mostrar que hay otro tipo de membranas que están alrededor de la bacteria. Pero en realidad ese es el concepto. Nosotros en el laboratorio lo que tratamos de entender es cuando la gente se infecta con el bacilo de la tuberculosis, que está normalmente en partículas de líquido, en gotas, digamos, mini gotas o microgotas, y la gente se infecta y obviamente la bacteria va al pulmón, pero de ahí se disemina un montón de órganos. Y la verdad es que tuberculosis se puede diseminar en cualquier órgano. Lo que pasa es que desde que existen los antibióticos esto no pasa, pero antes de los antibióticos se sabía que había tuberculosis incluso en los huesos, en el cerebro, en el vaso. Pero bueno, puede estar en diferentes órganos. Pero lo que también sabemos es que que dentro de esos órganos infecta diferentes tipos celulares, y lo que nosotros pensamos es que cada célula le va a dar a la bacteria un ambiente diferente. No es lo mismo que la bacteria esté dentro de un macrófago que dentro de un neutrófilo o dentro de una célula endotelial. Todas estas células tienen un microenvironment que es muy diferente, y nosotros pensamos que eso puede tener una relevancia en la enfermedad. Pero si también te enfocás un poco en la parte intracelular donde se encuentra la bacteria, podemos encontrar nosotros que la bacteria está extracelular, y esto viene de datos en humanos. Si vos haces una biopsia de pulmón de alguien que tiene tuberculosis activa, vas a ver que hay un montón de bacterias que están localizadas en forma extracelular, pero también está localizada en forma intracelular. Y una vez que está dentro de la célula puede estar rodeada de una membrana, como la que les mostré antes en la foto, de varias membranas, por ejemplo en un autofagosoma, que es algo que yo, como mencionaste, dediqué en mi tesis y seguimos trabajando en eso. Hace poco sacamos un trabajo que está relacionado con la autofagia y algunas moléculas específicas en el control de TB, de tuberculosis, pero también puede estar en el citosol, y esto es algo que también es importante porque la bacteria puede estar en diferentes lugares y obviamente rodeada de diferentes membranas. Y lo que nosotros intentamos en el laboratorio es tratar de entender cómo todos esos ambientes en los diferentes tejidos, en las células o a nivel intracelular, definen dos posibles, digamos, outcomes o, digamos, resultados de la infección. Uno es que
el macrófago permite que la bacteria se replique. La bacteria se replique, puede tardar días, semanas o meses, pero se replica y en algún momento induce muerte celular y se libera en el espacio extracelular y produce una estructura muy compleja. Yo no soy inmunólogo, pero es una estructura muy compleja que es el granuloma, y no me refiero a eso, pero el granuloma también es como que produce una barrera como para diseminar la infección, pero también, por ejemplo, para el tratamiento. Pero hay muchas veces donde esas células están activadas, se activan de forma muy eficiente, por ejemplo, con interferón gamma o con interleuquina 6 o diferentes mecanismos que regulan la respuesta inmune innata, y la bacteria se controla y no hay infección y se resuelve. Entonces lo que nosotros tratamos de entender es cómo todos esos ambientes, yendo desde a nivel de tejido, a nivel subcelular, afectan de que una persona tenga la enfermedad y que induzca tuberculosis activa o que esté controlada. Bueno, esto es como para mostrar qué es lo que pasa como más adentro del macrófago. La situación es como más compleja y acá hay algunos ejemplos de microscopía electrónica, todo de nuestro laboratorio. Esto es un scanning, pero estos son ejemplos de microscopía de transmisión electrónica, donde pueden ver todo cómo se ven los diferentes estadios donde está la bacteria dentro del macrófago. Y como les comentaba, la bacteria entra dentro de un fagosoma que les llaman fagosoma temprano, pero después, y como parte de un mecanismo de inmunidad innata que está, digamos, muy desarrollado en macrófagos, pero otras células también, por ejemplo, como las células dendríticas, esos fagosomas maduran, interaccionan con diferentes componentes del sistema, no solo en el citosol, pero también del sistema de endomembrana, por ejemplo, con los lisosomas, con endosomas, con el aparato de Golgi, con el retículo endoplásmico, prácticamente con todas las organelas, y es algo que nosotros estamos tratando de entender también, y madura lo que se llama un fagosoma tardío, y este fagosoma tardío es tóxico y tiene un montón de enzimas y compuestos que tratan de matar la bacteria, y este es el componente, digamos, único de los macrófagos que hace una conexión entre el macrófago y la respuesta inmune innata, que sería tratar de capturar las bacterias y matarlas. Pero bueno, las bacterias tienen digamos, sus factores de virulencia, y en otros, por ejemplo, Eleonora, que trabaja en Salmonella y en otras bacterias, claramente todas las bacterias tienen diferentes mecanismos de virulencia, y en el caso de tuberculosis hay mecanismos de virulencia también, pero el concepto de virulencia en tuberculosis es como más laxo, o sea, no es tan claro como en otras bacterias, pero sí sabemos que hay dos componentes fundamentales, más otros, pero dos componentes fundamentales. Uno es una región del genoma que se llama RD1, y esta región del genoma codifica para lo que se llama el sistema de secreción tipo 7 de Mycobacterium tuberculosis, que todavía no tenemos la estructura. Hay estructuras similares de otras bacterias y todo, pero el sistema de secreción, bueno, hay varios sistemas de secreción, y digamos, codifica para el ESAX1, o el sistema de secreción tipo 7, y hay otros lípidos también, por ejemplo los PIDIMS y un montón de lípidos complejos que tuberculosis sintetiza. Y lo que sabemos es que estos dos componentes lo que hacen es tratar de destruir la membrana, esa membrana del fagosoma, dañarla y acceder al citosol, porque en el citosol es mucho más fácil, hay muchos más nutrientes, y no es tan fácil, digamos, para el macrófago atacar a la bacteria dentro de un compartimento que está cerrado. Lo que nosotros sabemos por el trabajo que hemos hecho nosotros, y por ejemplo que yo hice en mi PhD, en mi doctorado también, pero de muchos laboratorios, es que estos dos tipos de situación donde está la membrana dañada pero la bacteria en el citosol, de alguna forma son reconocidos, y sabemos muy bien, y no, digamos, no es el punto de la charla hoy, pero son reconocidos, y es como que tratan de capturar de nuevo la bacteria en un sistema de membranas de nuevo, que en este caso va a ser una doble membrana, y tratar de fusionarlo de nuevo con estructuras acá que van a ser tóxicas para la bacteria. Bueno, esto un poco como para, digamos, me parece que esto no lo tendría que haber puesto en el slide, pero es como muy complejo, pero en realidad nosotros hemos descrito muchas de estas situaciones
de qué es lo que hacen y cuáles son los componentes, que por un lado lo que quiero mostrar acá es que siempre hay una relación huésped-patógeno, porque todo lo que está en naranja es todo lo que el macrófago trata de utilizar para destruir a la bacteria, pero por el otro lado están los componentes que están en verde acá, que son diferentes factores y efectores de la bacteria, incluyendo lo que mencioné, el sistema de secreción tipo 7, tratan de llegar al citosol y replicarse en y replicar en el citosol. Y nosotros hemos mostrado de que ese acceso en el citosol es lo que favorece el crecimiento de la bacteria. Otro, digamos, punto importante para la charla acá es que si uno analiza por microscopía electrónica, y estas son fotos de microscopía electrónica de macrófagos humanos infectados con tuberculosis, y en la membrana de la bacteria está, digamos, se muestra en verde y las del host se muestran en amarillo, se pueden ver diferentes situaciones donde la bacteria puede estar en el citosol. Por ejemplo, tiene solo una membrana, la membrana de la bacteria, está rodeada de una membrana con componentes, digamos, del fagolisosoma. Pueden estar en un autofagosoma con múltiples membranas, y acá hay varias membranas, o por una membrana, pero que no es un fagolisosoma. Eso más o menos ya lo había mencionado, pero lo que es importante es que si uno hace estos experimentos, y estos experimentos son como muy simples, pues es aislar macrófagos humanos, infectarlos con TB, pero diferenciarlos de, por ejemplo, con factores como por ejemplo GM-CSF o MCSF, y activarlos con interferón gamma o no. Y acá hay simplemente 4 condiciones. Y lo que uno puede ver acá, que dependiendo de la forma que el macrófago está diferenciado y la forma en que el macrófago está activado, va a depender dónde la bacteria se localice. Y lo que nosotros pensamos es que durante la infección en las personas, la bacteria se localiza en células que están activadas en forma diferencial, pero que también tienen digamos, diferentes fenotipos, y que cada uno de esos fenotipos va a determinar dónde se localiza la bacteria. Entonces, lo que uno se tiene que imaginar es que en una persona que está infectada, las diferentes células que están infectadas, las bacterias que están dentro de esas células van a estar en diferentes compartimentos. En algunas van a estar más en el citosol, en otras van a estar más en un fagosoma, y esto es importante para el concepto que les voy a introducir ahora. Si uno hace el experimento ahora y ve, digamos, en forma global, y esto son macrófagos humanos de nuevo infectados con tuberculosis, que está expresando una GFP, o sea, que están en verde, y uno pone Propidium iodide en el medio, que es un colorante que se va a entrar dentro de la célula cuando la célula está muerta. Lo que podés ver acá es que se dan todas las condiciones que uno quiera. Hay células que son que permitieron el crecimiento de la bacteria un montón, otras que no creció tanto, hay células que están muertas, por ejemplo, esta que está acá, o estas dos que están acá, y hay otras células que tienen mucha bacteria, otras células que tienen poca bacteria, que están muertas o no. Entonces, y esto es un sistema muy, muy simple. Si uno va a los tejidos, y pues les voy a mostrar algo en tejidos también, después en la charla, esta heterogeneidad se mantiene. Entonces, una de las preguntas que nosotros siempre tuvimos, hace ya varios años, era cómo esos diferentes ambientes o microenvironments dentro de las células afectaban cómo funcionan los antibióticos. Y esta pregunta es válida. Primero, que es relevante, porque incluso la gente que está infectada con bacterias que son susceptibles a todos los antibióticos requiere una terapia de al menos 6 meses. No voy a entrar en los detalles de cómo es, pero se necesitan utilizar al menos 3 antibióticos, y a veces 4, en una terapia que requiere 6 meses. Y eso ya te marca una diferencia muy, muy grande con un montón de otras infecciones, porque necesita una terapia muy, muy larga, y realmente no sabemos todavía por qué es que se necesita tanto tiempo, tantos antibióticos para controlar la tuberculosis susceptible. Pero últimamente también ha habido un montón de casos, ha aumentado, digamos, en forma alarmante la cantidad de casos de MDR y XDR, que son cepas multiresistentes o extensively multiresistentes. Y hay una definición para eso, pero en general hay cepas ahora que la gente se infecta con esas cepas y no hay antibióticos que funcionen, ninguno de los antibióticos. Entonces los médicos que están tratando, por ejemplo, en Sudáfrica o en China, nosotros trabajamos mucho con muestras de Sudáfrica, tienen que, digamos,
intentar utilizar antibióticos que son muy tóxicos y que, digamos, están en muchas fases, en muchos casos en una fase que no está clínicamente aprobado. Entonces, hay como muchos problemas en el tratamiento. Pero lo otro por lo cual, digamos, una pregunta relevante en el contexto de la terapia es porque se sabe, y acá hay algunos papers que son, a mí me gusta citar literatura así como que es muy vieja, así de experimentos clásicos de que se hicieron hace mucho, en este caso, por ejemplo, un paper del año 83, donde muestra que no hay una correlación directa entre la acumulación de los antibióticos y cuán efectivo es el antibiótico. Hay antibióticos que se acumulan muy bien en las células, pero no funcionan muy bien. Y acá hay algunos ejemplos. Y hay otros que no se acumulan muy bien en las células, pero funcionan muy bien. O sea que hay algo a nivel dentro de y cuando me refiero acá a nivel de la célula, quizás tendría que haber aclarado, es a nivel de la célula humana, digamos, ¿no? De la célula de la bacteria. Estos experimentos están hechos en macrófagos, pero claramente hay algo que pasa dentro de la célula, porque hay antibióticos que se acumulan muy bien a nivel de una célula, pero no funcionan bien, y hay otros que no se acumulan mucho, pero funcionan muy bien, y quizás se concentran dentro de la célula en una forma que nosotros no sabíamos. Y la razón por la cual esto no se sabe muy bien cómo funcionan los antibióticos a nivel intracelular, porque realmente no había muchas tecnologías que te permitieran ver, digamos, qué es lo que pasaba con los antibióticos. Y así es como empezó este proyecto. Y este proyecto utiliza una metodología que se llama Nanoscale Secondary Ion Mass Spectrometry o NanoSIMS. Y básicamente lo que hace es hacer como una mass spectrometry de una, por ejemplo, de una célula en este caso, pero también se aplica a tejidos y todo. Y lo que hace es ir, si uno se imagina, por ejemplo, en microscopía convencional, lo que hace es ir es píxel por píxel en cada una de esas imágenes que uno toma, y en cada píxel hace mass spectrometry, o sea, uno tiene toda la señal de todas las moléculas a nivel de espectrometría de masa en ese píxel. Y se mueve píxel por píxel, entonces te da una idea de toda la parte de la espectrometría de masas, pero con una resolución muy buena. A ver, en realidad se puede llegar a una resolución de 50 nanómetros, nosotros nunca llegamos a esa resolución, porque en general se establece ahí como un compromiso entre lo que es la resolución, digamos, de distancia entre dos objetos y la resolución de masas. Entonces, si uno quiere más resolución de masa, tiene que sacrificar un poco en lo que es la resolución a nivel de tamaño, lo que nosotros llamamos spatial resolution, digamos, la distancia entre dos puntos dentro de esa célula. Pero nosotros queríamos hacer algo más que esto. Entonces lo que empezamos, y esto es un proyecto que empezó hace mucho tiempo, con mi colaborador, en ese momento estaba en Australia, ahora está en Hong Kong y seguimos colaborando, junto con un estudiante de doctorado, Daniel, que está acá, y un técnico en el laboratorio, que es Tony. Y lo que quisimos fue desarrollar, digamos, una metodología que nos permitiera correlacionar la parte de nanosims con la parte de microscopía convencional, ya sea microscopía electrónica o microscopía de fluorescencia, por ejemplo. Y bueno, y esto es un poco, digamos, el resumen de lo que hicimos. Y lo primero que les voy a mostrar es un antibiótico, que fue el antibiótico con el que desarrollamos el método, y es Bedaculin. Bedaculin, creo que el nombre clínico es Sirturo, y depende también del país, a donde la verdad que no sé cómo se llama en Argentina, pero lo que sí se sabe es que es uno de los pocos antibióticos que han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos en los últimos 50 años, y eso te da un poco la idea de, digamos, la crisis que hay de descubrir nuevos antibióticos, pues no hay mucho, hay otros ahora que están aprobados, no enteramente, dependiendo de qué país y dependiendo del tipo de tuberculosis que uno tiene. Y acá está la molécula. Y lo que sabemos es que el mecanismo de acción de Bedaquiline es muy específico. Bedaquiline inhibe la proton ATPase synthase, o sea, digamos que agota o depleta la energía de la bacteria. Es muy específico por tuberculosis, y se sabe por qué, porque ya se sabe cuál es la estructura de la ATP synthase en TB, y es diferente de otras bacterias, y por eso es tan específico de tuberculosis.
y es particularmente activo contra bacterias intracelulares, y es una de las cosas que más nos interesó. Una de las cosas, y siempre lo menciono, y van a ver que está relacionado también a lo que nosotros hemos visto, es que este antibiótico nunca se podría haber descubierto con digamos, un mecanismo digamos, de drug discovery convencional, porque tiene un log-P, que es lo que te da la idea de cuán lipofílico es el compuesto, muy, muy alto, 7,13. Cualquier empresa, digamos, farmacéutica nunca se lanzaría a probar un compuesto que tiene un log-P tan alto porque es lipofílico. Y en general se asume de que estos compuestos se acumulan en diferentes tejidos y no, digamos, no llegan al target. Pero bedaquiline se descubrió de otra forma y es por eso que saben, funciona muy, muy bien. Es más, ahora hay las 3 regímenes convencionales del TB y algunos de los digamos que han sido desarrollados en los últimos 3 o 4 años siempre incluyen bedaquiline, sobre todo en el caso de las cepas multiresistentes. Todo esto está muy bien, pero en realidad la principal razón no es una razón científica, no es, digamos, muy romántica, digamos, por qué elegimos bedaquiline, y en realidad la principal razón que elegimos bedaquiline es porque tiene este bromine. Entonces no necesita ser marcado con isótopos no radioactivos, que es lo que uno necesita para la técnica del NanoSIMS, y nos permite hacer experimentos en forma, digamos, un poco más barata, porque no tenemos que hacer ningún tipo de marcado. Ya les voy a mostrar que también hicimos con otros antibióticos, pero los tuvimos que marcar. Pero fundamentalmente ese bromine, y ese se ve muy bien en NanoSIMS, y por eso decidimos empezar a trabajar con bedaquiline. Bueno, digamos, es un poco el resumen de la técnica, y después les muestro un poco cuáles son las cosas que hicimos con la técnica, y es una técnica que se llama Correlative Light Electron Ion Microscopy, o CLIME, y lo que hace es, básicamente, por ejemplo, a nivel celular, tenemos de nuevo macrófagos primarios humanos, que están infectados con tuberculosis, que está en verde, y uno puede hacer live cell con eso. Entonces puede, por ejemplo, ver en qué células crece, en qué células no crece, pero fundamentalmente puedes ver el estado de replicación de la bacteria. Después uno puede adicionar el antibiótico, y en este caso adicionamos bedaquiline, y ver qué es lo que pasa con la bacteria. Y podemos monitorear si crece o no crece, y después fijar, y, por ejemplo, hacer microscopía más convencional. Y en este caso uno puede, por ejemplo, marcar diferentes organelas, y en este caso marcamos los lipid droplets, y en el caso de los lipid droplets ya van a ver por qué los lipid droplets son los que marcamos. Y obviamente uno puede tener ahora más resolución, y esta es la misma célula que nosotros pudimos monitorear por live cell imaging, y ahora tenemos como un poco más de detalle, y uno puede obviamente hacer un zoom y puede ver dónde están los lipid droplets y las bacterias. Pero ahora lo que podemos hacer es, en la misma célula, tener la parte de microscopía electrónica, y ahora tenemos todo lo que es la parte a nivel ultraestructural, y como ven acá hay una correlación, después les voy a mostrar otras correlaciones, pero hay una correlación entre el lipid droplet y donde está la bacteria, que está acá, y eso lo podemos también correlacionar con dónde está el antibiótico. Y ahora lo que ven, por ejemplo, es lo que se llama una lookup table, se ve dónde está la señal del bromine, que es bedaquiline, es el antibiótico que le adicionamos. Y lo que está claro es que el antibiótico no está en todos lados. A ver, es como que es obvio, ¿no? Ahora que lo pensamos, pero en el momento no iba a ser tan obvio. Pero lo que nosotros vemos es que el antibiótico se acumula en estas estructuras, que son los lipid droplets, que todas las células tienen, pero fundamentalmente los macrófagos activados tienen muchos lipid droplets. Y vemos que está acumulado en algunas bacterias. Acá hay una bacteria, acá hay otra bacteria, acá hay varias bacterias también, y como ven hay un poco de azul acá, que significa que tiene algo del antibiótico, pero la mayor cantidad del antibiótico se acumula en estos lipid droplets. Y si uno cuantifica esto a nivel de las bacterias, o por ejemplo organelas intracelulares como la mitocondria o incluso en el citosol, nosotros encontramos 2 cosas que para nosotros fue como una sorpresa. Primero, de que el antibiótico se acumula muchísimo en los lipid droplets y no en otras áreas del macrófago, pero también cuando uno ve digamos, a la bacteria individuales dentro del macrófago, nosotros vemos que hay bacterias que casi no tienen antibiótico, y hay un grupo de bacterias que tienen mucho antibiótico. Entonces, dentro de la misma célula,
no todas las bacterias van a ver la misma cantidad del antibiótico que uno le está adicionando. Y estos son en condiciones donde, bueno, a ver, nosotros estamos acá en condiciones que se llama el Cmax, estos son concentraciones fisiológicas del antibiótico, pero son bastante altas, o sea, uno esperaría de que a esta concentración, en un sistema in vitro muy simple, acá no hay nada, digamos, a nivel de organismo, uno pensaría de que el antibiótico tendría que estar en todas las bacterias. ¿Por qué funciona el antibiótico? Entonces ahí empezaron un montón de preguntas. Y para la gente que no, digamos, que no está familiarizada con tuberculosis y todo, lo que se sabe es que la infección con tuberculosis induce la formación de lipid droplets en macrófagos y en general hay diferentes tipos de lípidos que aumentan, dice un estudio de lipidómica que hicimos en células infectadas a las 24 horas y a las 96 horas, pero cuando uno hace microscopía de esto, por ejemplo, hace el marcado de lipid droplets con una molécula que se llama BODIPI, que se va a ver en verde acá, y las bacterias ahora están en rojo. Eso, las bacterias nosotros tenemos en varios colores, así que es como que va a ir cambiando a lo largo de la charla, pero en general utilizamos fluoroforo, en este caso creo que es RFP. Y lo que se ve acá, si uno, por ejemplo, grafica el contenido del lipid droplet en el macrófago versus la cantidad de bacterias por el macrófago, de nuevo hay un montón de heterogeneidad acá. Hay muchas células que tienen muchos lipid droplets y pocas bacterias, y otras que casi no tienen lipid droplet y muchas bacterias. Y bueno, están todas las condiciones acá. Pero el problema de esto es que esto está hecho todo en células fijadas. Entonces, que no estén los lipid droplets en el macrófago, puede ser de que sea porque estuvieron ahí, pero después se consumieron, porque son estructuras muy dinámicas, o que nunca estuvieron ahí. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer, y porque podemos hacer microscopía, digamos, in vivo con tuberculosis con macrófagos humanos, es monitorear en tiempo real la cantidad de lipid droplets y la bacteria. Y uno ve que la bacteria empieza a crecer. Este es un ejemplo de una célula, pero esto está hecho a nivel de cientos de células. Y podemos ver que cuando la bacteria empieza a crecer, los lipid droplets se consumen. Esto lo voy a pasar de nuevo, así se ve mejor. Uno ve en la célula que la bacteria, que está en rojo acá, se empieza a replicar y al mismo tiempo el número de lipid droplets se va disminuyendo. Y ven que se empiezan a consumir y después finalmente se consumen todos y la célula se va a morir. Entonces lo que nosotros demostramos junto con otros datos también es que durante el crecimiento de la bacteria se consumen los lipid droplets. Entonces ahora la pregunta era, si nosotros tenemos un antibiótico que se acumula en los lipid droplets y la bacteria cuando empieza a crecer consume los lipid droplets. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y era una de las cosas que nosotros estábamos interesados de ver. Y para eso diseñamos una serie de experimentos, y estos son algunos de los que hicimos, hay muchos más, pero diseñamos una serie de experimentos para ver qué pasaba con el antibiótico que se acumulaba en los lipid droplets, si es algo que favorecía o en realidad digamos, favorecía o no la actividad del antibiótico, en este caso de bedáculo. Entonces lo que hicimos fue cargamos las células con el antibiótico antes de infectarlas y después las infectamos. E hicimos el NanoSIMS. Y esto es como se ve el NanoSIMS acá, es como para que se vea mejor en blanco y negro. Y se ve, por ejemplo, que mucho del antibiótico que estaba, y acá es como se ven las bacterias, esta es la microscopía electrónica, muchos de los antibióticos que nosotros habíamos cargado en el macrófago antes de infectar, ahora está donde está la bacteria, perdón. Ahora está donde está la bacteria y se ve muy bien acá. Una cosa que me olvidé decir es que en el NanoSync nosotros también podemos ver el fósforo muy bien, y eso en general está asociado con el DNA. Entonces siempre los núcleos de las células, pero también las bacterias, se van a ver marcados cuando hacemos la microscopía en el canal de los fosfatos o del fósforo. Pero lo que nosotros vimos acá, bueno, nosotros concluimos ahí que el antibiótico se transfiere de la célula a la bacteria con estos experimentos, pero ahora si uno inhibe esa acumulación del antibiótico, por ejemplo, utilizamos una droga que se utiliza en la clínica que se llama pradigastat y que es un inhibidor de DGAT2, que es una enzima que produce los lípidos que se acumulan en los lipid droplets, vemos que ahora no hay bedaquiline en la bacteria. Acá están las bacterias, pero casi no hay el antibiótico.
Entonces lo que nosotros concluimos es que esa transferencia del antibiótico desde la célula huésped a la bacteria dependía de los lipid droplets y que si uno bloqueaba los lipid droplets, ahora había menos transferencia del antibiótico. Perdón. Lo más importante, que creo que es lo más relevante en este contexto, es que ahora nosotros si manipulamos los niveles de lipid droplets en el macrófago, podemos hacer que el antibiótico funcione mejor o peor. Por ejemplo, acá está el control, pero si uno, por ejemplo, aumenta la cantidad de lipid droplets utilizando un lípido, por ejemplo, que incrementa artificialmente la cantidad de lipid droplets en el macrófago, ahora el antibiótico funciona mejor cuando uno ve, por ejemplo, una concentración dependiente de la cantidad de bacterias por célula. Pero si uno inhibe la acumulación de lipid droplet con estas drogas que son inhibidores de dos enzimas clásicas que sintetizan los lípidos de los lipid droplet, que son DGAT1 y DGAT2, lo que se ve es que ahora el antibiótico no funciona tan bien como funciona en el control. Entonces, da la idea de que uno manipulando el estado metabólico del macrófago afecta como, al menos, bedaquiline, y nosotros creemos otros antibióticos también, funcionan. Y es un concepto, digamos, que es como relativamente nuevo. Pero bueno, eso estaba, todo lo que les mostré está hecho in vitro, está hecho en células humanas que están aisladas en un well y se infectan y todo. La pregunta siempre que teníamos era, ¿realmente esto es algo que aplica a tejidos, aplica a una situación más compleja? Entonces el próximo, digamos, paso que quisimos estudiar fue cómo los ambientes en el tejido, fundamentalmente en el pulmón, y esto es cómo se ve una estructura de macrófagos infectados en el pulmón. La bacteria ahora está en rojo y se pueden teñir los lipid droplets ahora de nuevo con Bodipi y ven que están siempre, bueno, se llaman, no sé cómo se llama en español, pero en inglés se le dice foamy macrophages porque son macrófagos que están activados y tienen muchos lipid droplets. Y así es como se ve. ¿Qué fue lo que hicimos? Ahora teníamos que desarrollar otro método y acá de nuevo es Tony y Angela, que es la persona que trabaja en mi laboratorio con toda la parte de infecciones en animales, y utilizamos un modelo de ratón que produce lesiones mucho más parecidas a las que se producen en humanos, que es una cepa de ratón que se llama C3H, C3H, ahí está el nombre. Pero en general es diferente de la célula de los ratones Black Six porque generan una respuesta, digamos, de granuloma. No son exactamente como los humanos, pero es mucho más parecido. Y esto se puede ver acá en microCT. Uno ve, por ejemplo, acá las lesiones y nosotros, digamos, hemos caracterizado esas lesiones bastante bien. Entonces lo que hacemos ahora es infectar a los ratones. Nosotros infectamos los ratones en un aerosol, o sea, de una forma fisiológica como se infecta a los humanos, y, y los tratamos o no con el antibiótico, que en este caso es bedaquiline. ¿Cómo se ve esto ahora? Entonces, ya infectamos los ratones, tratamos o no, y hacemos un microCT, y cuando vemos en el microCT una lesión que nos interesa, hacemos una section de esa parte del pulmón y que se ve acá. Entonces, y se puede, por ejemplo, marcar los lipid droplets, y acá de nuevo la bacteria está en rojo, y se pueden ver todos los núcleos de la célula. Y ven acá las lesiones que producen en el pulmón la bacteria, y va a tener un montón de células que tienen muchos lipid droplets. Y acá, si siguen, o sea, esto es un zoom de acá, esto es un zoom que va acá, y ahora si ven en este zoom acá, en este cuadradito blanco que está acá, ahora podemos ver con más detalle qué es lo que pasa en ese cuadradito blanco. Y lo que ven acá es una célula que tiene muchos lipid droplets, también se puede ver en la parte de microscopía electrónica, y esto es una técnica que, digamos, no fue muy original el nombre, pero le llamamos CLIMIT, que era lo mismo, es Correlative Light Electron Ion Microscopy, pero in tissue, en tejidos. Entonces ahora lo que podemos hacer es tener la resolución de una célula dentro del tejido que está infectada y que está tratado con el antibiótico. Y podemos hacer la correlación directa entre dónde está el antibiótico, dónde está la bacteria, y correlacionar con organelas intracelulares, que en este caso nosotros estábamos interesados en los lipid droplets. Esto llevó mucho tiempo desarrollarlo, pero digamos es como que ahora estamos expandiendo mucho en esto porque en realidad a nosotros nos da
la capacidad ahora de ver a nivel subcelular, en una célula que está dentro de un pulmón infectado de un ratón, dónde está el antibiótico. Entonces ahora podemos ver en diferentes células a dónde realmente va el antibiótico en una lesión y tratar de entender cómo afecta eso la forma en que funciona el antibiótico. Uno también puede hacer mirar en el pulmón digamos, a mayor escala y monitorear diferentes átomos, por ejemplo, como ya bromine, que es para bedaquiline, pero también, por ejemplo, puede ser para sulfur, que es lo que nosotros vemos para lipid droplets, o diferentes, por ejemplo, nitrógeno 14, también, pero podemos ver diferentes células. Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de estudios, y acá ven, por ejemplo, una lesión que está infectada con la bacteria y todos los lipid droplets y todos los macrófagos que están muy cargados de lipid droplets, y si uno se enfoca ahí, lo que en realidad descubrimos es que, primero, pudimos confirmar que in vivo el antibiótico también se acumula en lipid droplets, pero también encontramos que principalmente en este modelo de ratón, el antibiótico se acumula en otras células. Y estas células nosotros no tenemos un marcador de neutrófilo, pero es muy probable que sean neutrófilos, pero nosotros las llamamos polimorfonucleares porque no tenemos un marcador de neutrófilo. Pero ven acá que hay típica estructura de un neutrófilo con el núcleo lobular y con muchos lóbulos y todo eso que son típicos de los neutrófilos y que son típicos también de las lesiones en humanos y en ratones, y ven que no solo se acumula en los macrófagos que tienen muchos lipid droplets, que están en verde acá los lipid droplets, sino también en los neutrófilos, y acá está la cuantificación y todo. Y realmente lo que nosotros estamos tratando de entender ahora no es solamente cómo ciertos, digamos, ambientes o environments dentro de las células afectan el antibiótico, pero también cómo la composición celular de una lesión puede afectar. Por ejemplo, porque al acumularse en neutrófilos, estas son células que son móviles, son células que se reclutan en el pulmón. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se cargó del antibiótico ese neutrófilo? ¿Es algo que se cargó en circulación y cuando viene a la lesión trae más antibiótico? ¿O se recluta en el pulmón y cuando está dentro del pulmón secuestra antibiótico? Entonces lo que nosotros estamos tratando de entender ahora es cómo esa diferente composición de las células dentro de la lesión afectan cómo los diferentes antibióticos funcionan. Bueno, y esto es como un resumen de cómo se ve y es como una movie para que vean qué es lo que nosotros podemos hacer ahora. Nosotros podemos realmente hacer un zoom dentro de células y esto es microscopía electrónica y ven un montón de estructuras, ahí se ve hasta el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico y un montón de estructuras de organelas, también están los lipid droplets y también está la bacteria. Acá hay una bacteria y como les decía, el núcleo y todo lo que es DNA se puede ver en azul. Se pueden ver los lipid droplets también, acá hay un neutrófilo y acá hay un macrófago. Y podemos ver el antibiótico y podemos ver específicamente en qué células y a qué nivel se acumula el antibiótico en la célula. Y esto me parece que es una herramienta muy, muy útil porque, y en general, o sea, nosotros estamos interesados en antibióticos por razones obvias, pero esto aplica a cualquier droga. Esto aplica a cualquier compuesto que uno utilice y hay mucha gente que está tratando de estudiar esto en el contexto de cáncer, por ejemplo, los tumores y todo eso, porque realmente uno asume con el concepto clásico de lo que es la farmacodinámica, la farmacocinética, de que las drogas van a todos lados, pero la realidad es que no. Y que en algunos lugares y en algunas células las drogas se van a acumular en ciertas organelas y en otras no. Bueno, y esto es como para, digamos, hacer, digamos, la parte como más general. Nosotros en tuberculosis sabemos que la accesibilidad de los antibióticos va a depender de la circulación del antibiótico. La mayoría van a sangre y es lo que se llama la farmacocinética convencional. Y cómo hace, digamos, una droga para llegar desde la circulación hasta un tejido donde tiene que llegar. En el caso de tuberculosis tenemos esta estructura que es de origen inmune, que es el granuloma, y en ese granuloma va a haber diferentes células y diferente, por ejemplo, conexión con el sistema de circulación y todo, y sabemos que diferentes granulomas van a acumular diferentes tipos de antibióticos.
Entonces, está digamos, el concepto de que a nivel de la lesión, de la heterogeneidad del granuloma, diferentes granulomas van a acumular diferentes antibióticos. Después está el otro concepto, perdón, el otro concepto que es el concepto de la heterogeneidad en la bacteria y cómo la heterogeneidad de la bacteria afecta cómo los antibióticos funcionan. Y es como mucho más fácil ahí, es por ejemplo, si uno se imagina que hay bacterias que se están dividiendo y bacterias que no se están dividiendo en el tejido, la mayoría de los antibióticos va a ser muy efectivo en contra de bacterias que se están dividiendo y no va a funcionar en células que no se están dividiendo. Entonces, esa heterogeneidad que hay en bacterias también afecta cómo funcionan los antibióticos porque no van a funcionar, por ejemplo, en células que en células que no se están dividiendo. Lo que nosotros ahora hemos postulado es que hay digamos, se adiciona a la complejidad de cómo los antibióticos funcionan, y es que a nivel de subcelular, dentro de una célula, el ambiente de la célula va a definir cómo funciona un antibiótico. En este caso es el ambiente metabólico por los lípidos, pero pueden ser otros casos, por ejemplo, el nivel de activación, y nosotros estamos expandiendo en en todas esas posibilidades. Bueno, y rápido, no sé cómo estoy de tiempo, pero rápido les comento con otro antibiótico, porque teníamos otra pregunta, y es cómo incluso dentro de la célula, cómo la localización de la bacteria puede afectar cómo funciona un antibiótico. Y esto, digamos, es como importante, por ejemplo, porque como les había mencionado al principio de la charla, y en este caso, por ejemplo, está ubiquitin, que reconoce bacterias que están en el citosolo, bacterias que están en estructuras específicas. Ustedes ven que hay estructuras que están muy fácilmente reconocidas por el ubiquitin, pero hay otras que no. Entonces, hay diferentes localizaciones intracelular de la bacteria que define, digamos, cómo se produce la infección. Y este es un trabajo que hizo un postdoc que ahora tiene su propio grupo en Francia, en Marsella, Pierre, y Pierre decidió trabajar en piracinamida, creo que se dice piracinamida, piracinamida, que es un antibiótico súper importante también, porque piracinamida está dentro de la parte de lo que sería los 3 antibióticos que se utilizan para el tratamiento de tuberculosis en general. Funciona muy, muy bien. Es otro ejemplo, junto con Bedasquilin, de un antibiótico que nunca se podría haber descubierto de la forma que nosotros estamos haciendo los screenings de las drogas ahora, porque necesita un pH acídico. Y la mayoría de los screenings para tratar de buscar nuevos antibióticos se hacen a pH neutro. Entonces, si uno hace el tipo de screening que hace convencional ahora han cambiado mucho digamos, las formas en que uno utiliza la forma en que se hacen los screening, pero es importante porque requiere pH acídico para funcionar. Funciona como una prodrug, y ya les voy a mencionar también cómo funciona eso, y se sabe que tiene muchos mecanismos de acción. Lo importante de esto es que ahora los experimentos son más caros, porque ahora tuvimos que utilizar un nitrógeno 15 para marcar la piracinamide, porque no había otro átomo que podíamos. Y no les voy a mostrar eso, pero también estaba la posibilidad de marcar este nitrógeno, pero bueno, finalmente decidimos marcar el nitrógeno del anhidro, acá, que es el más estable, pero lo que tienen que ver es que en realidad piracinamida es una prodrug. Lo que hace, y esto es todo basado en in vitro, está cambiando mucho, muy rápido, y nosotros estamos colaborando con mucha gente en Estados Unidos para tratar de ver cómo realmente esto funciona, pero en teoría lo que se sabe que cómo funciona el antibiótico es que el antibiótico está fuera de la bacteria y entra por difusión pasiva, eventualmente, y hay una enzima que es PNCA que metaboliza la piracinamida y genera otra droga que es POE, y es el ácido, no sé cómo se dice, pero es POE. Y este ácido ahora lo que hace es salir al espacio, es el anión en realidad del ácido que sale por un transportador que tampoco sabemos, o sea, realmente se sabe muy, muy poco cómo funciona, y si está en un ambiente acídico, y este es el protón que está acá, gana un protón y vuelve a entrar dentro de la bacteria, y dentro de la bacteria se va a convertir de nuevo en el anión y va a secuestrar un protón, y lo que hace entonces es
generar un protón dentro de la bacteria y este ciclo se produce, entonces lo que hace es disminuir el pH de la bacteria y así es como mata a la bacteria. Eso es lo que, digamos, la mayoría de la gente ha postulado en diferentes grupos, pero ahora hay como otro mecanismo, pero no me voy a explotar en eso. Bueno, hicimos los experimentos similares y ahora en vez del bromine lo que vemos es el nitrógeno, que se muestra acá. Y lo vemos, es una relación con el carbono también, con el carbono 12, simplemente para hacer un análisis cuantitativo. Y ahí también hubo dos sorpresas. La primera es que no todas las bacterias tienen piracinamida. Y eso es obvio. Por ejemplo, en esta célula, nosotros la célula 2, que le llamamos acá, hay bacterias que tienen un montón de piracinamida, pero otras bacterias no tienen nada. Pero la otra sorpresa que no vimos tanto con Bedasquili es que incluso la misma célula que está dentro del mismo well, y de nuevo, estos son experimentos como muy simples, es todo in vitro, y que tienen concentraciones de piracinamida que son muy altas, no tienen nada de antibiótico, y esto lo ven acá, no hay nada del antibiótico. Y esto es una célula que estaba al lado de esta célula que sí tiene antibiótico. Entonces hay dos cosas que están pasando acá. Hay algo que define en una célula que haga el uptake del antibiótico, pero una vez que entra dentro de la célula, tampoco llega a todas las bacterias. Entonces, algo que es un concepto que también es importante porque incluso a concentraciones que son terapéuticas, el antibiótico no llega a todas las bacterias. Pero lo que nosotros hicimos acá fue empezar un poco a jugar con las mutantes y nosotros tenemos una mutante en el laboratorio que es lo que llamamos la mutante RD1 o RD1 y que es una mutante que no tiene el sistema de secreción tipo 7. Si se acuerdan del principio de mi charla, es un sistema que es importante para la bacteria para estar en el citosol y quedan fagosomas. Y lo que vemos acá es que si uno, por ejemplo, cuantifica la cantidad de piracinamida en las bacterias que están entre el citosol y el fagosoma, se ven estos niveles. De nuevo hay una variación, acá hay como una heterogeneidad, pero cuando uno lo hace con bacteria que está dentro de los fagosomas, hay más acumulación del antibiótico. Y eso tiene sentido porque parece ser que está relacionado con la compartimentalización de la bacteria, que en el caso de RD1, de la mutante esta, es enteramente en fagosomas. Pero ahora lo que vemos es que si empezamos a jugar, por ejemplo, con las dos mutantes y cuán activo es la piracinamida en la mutante o en la bacteria que es wild type, lo que vemos es que el antibiótico funciona mejor en la mutante. Acá hay controles, no les estoy mostrando todos los controles, pero hay un montón de controles que hicimos, pero fundamentalmente el antibiótico funciona mejor en la mutante, indicando de que la localización de la mutante afecta cómo el antibiótico funciona. Y al mismo tiempo, si ahora haces los experimentos con la mutante y la bacteria wild type, pero bloqueas la acidificación del fagosoma y de los endolisosomas y todo en la célula, ahora lo que vemos acá es que el antibiótico funciona bastante mejor también en la mutante. Entonces, nosotros con estos experimentos y otros experimentos que hicimos, concluimos que la localización de la bacteria dentro de la célula va a afectar cómo el antibiótico funciona. Pero la sorpresa vino cuando nosotros hicimos la correlación con la imagen. Y ahora en vez de ser el lipid droplet, lo que marcamos fueron los lisosomas. Los lisosomas están marcados en rojo, que es el lisotracker, y la droga, o sea, la piracinamida, la ven ahora como en violeta o lila. Está acá. Y lo que nosotros vemos es que en un compartimento acídico, no todas las bacterias tienen piracinamida. Lo que significa que esto no explica cómo funciona la piracinamida y probablemente haya otros factores que afectan cómo funciona el antibiótico. Y lo que podemos hacer nosotros ahora también es incluso incrementar la resolución y pueden ver acá, por ejemplo, incubar con los dos antibióticos, piracinamide y con bedaquiline, y lo que ven acá es que en general no todos tienen los dos antibióticos, pero cuando tienen los dos antibióticos se localizan en forma diferente dentro de la bacteria. O sea que incluso dentro de la bacteria los dos antibióticos se van a localizar en forma diferente. Y esto está un poco graficado acá en 3D como para que se vea mejor. Finalmente, esto es algo que, digamos, es un poco más reciente, que lo hemos publicado hace poco, y es que
Una de las razones por la cual no vimos una correlación nosotros entre el ambiente acídico y la actividad de piracinamida en tuberculosis podía ser porque este efecto era más dinámico y podía ser de que la acidificación sea temporal. Entonces lo que nosotros decidimos fue monitorear en tiempo real el pH de la bacteria, lo que nosotros llamamos intravacterial pH, y generamos una bacteria que tiene un sensor para pH, que no fue desarrollado por nosotros, fue desarrollado en Cornell, pero nosotros lo adaptamos a nuestro sistema, y es un sistema que es ratiometric, o sea, hay que medir dos emisiones y hay que hacer un cálculo y ver, y te permite calcular el pH dentro de la bacteria. Pero a su vez también utilizamos LisoTracker para monitorear el pH de la célula huésped, del macrófago. Entonces, con este sistema ahora nosotros podíamos ver el pH de la célula y el pH que estaba dentro de la bacteria en tiempo real. Y estos son algunos de los controles y los diferentes modelos que utilizamos, pero es para demostrar de que funciona. Si uno inhibe, por ejemplo, con kanamycin la acidificación de los fagosomas, hay una reducción del pH de la intrabacteria. Pero lo que es más importante acá es que observamos una heterogeneidad muy importante a nivel dinámico también, donde vimos casos donde la bacteria estaba dentro de un ambiente acídico o que estaba dentro de un ambiente que no era acídico, pero lo que sí vimos era que la bacteria tenía la capacidad de mantener el pH intracelular muy estable, incluyendo si estaba en un ambiente acídico o que no era acídico. Entonces, lo que vimos es que la localización, digamos, haciendo este estudio dinámico, la localización celular de tuberculosis en estos compartimentos acídicos no afectaba la homeostasis del pH de la bacteria. Y esto es un concepto muy importante porque se creía antes que cuando la bacteria estaba en un ambiente acídico, al menos tuberculosis, otras bacterias son como más resistentes al pH acídico, se afectaba el pH dentro de la bacteria, pero este no era el caso. Y esto es importante en el caso de piracinamida porque nosotros sabemos ahora que probablemente haya otros factores y no sea solo el pH lo que afecta cómo funciona la piracinamida. Bueno, esto es como digamos, el resumen final y nosotros, digamos, el trabajo que estamos haciendo es un poco tratar de entender y lo que hemos demostrado, pero ahora estamos expandiendo con otros antibióticos y en realidad lo que queremos nosotros es definir cuál es la combinación de antibióticos que te permite llegar a todos los tipos celulares, todos los ambientes intracelulares y todas las organelas que afectan esto, pero lo que vemos es que lo que nosotros pudimos ver es que el tipo celular afecta cómo entra el antibiótico en la célula, el ambiente en el tejido también afecta cómo entra el antibiótico en la célula, pero una vez que está dentro de la célula, el antibiótico puede ir a diferentes lugares. Puede acumularse en las células de los lipid droplets, puede metabolizarse, puede, digamos, hacer un delivery adentro del fagosoma, por ejemplo, por fusión con la vía endocítica, y una vez que está el antibiótico dentro del fagosoma, también está afectado por los parámetros convencionales, que es la internalización dentro de la bacteria, probablemente la acumulación dentro de la bacteria se sabe que las bacterias tienen diferentes también en ambientes dentro del mismo, digamos, dentro de la bacteria, pero que también puede pasar a otras organelas o la bacteria, se sabe, también puede hacer un influx de la droga. O sea, lo que nosotros estamos tratando de entender un poco ahora es cómo todo esto afecta cómo los antibióticos funcionan en el contexto de la terapia de tuberculosis, pero también tratar de definir cuál sería la posible combinación que nos permita a nosotros cubrir todos estos ambientes, ya sea dentro de la célula, pero dentro de los tejidos. Y esto ya es el final, es para agradecer, no sé, quizás algunos de los que están acá conozcan a Claudio. Claudio es un postdoc de Argentina que ahora está en Argentina, está de paternity leave, ha tenido una bebé hace poco. Todo el trabajo que he mostrado no está relacionado a lo que hace él, se dedica más a la parte del huésped, toda la parte de biología celular que hacemos en el laboratorio. Pero todo el trabajo, mucho del trabajo que mostré fue de Pierre, que ya no está más en el laboratorio, Tony y Lore, que son los que fundamentalmente trabajan acá,
y bueno, un montón de colaboradores, los facilities acá en el CRIC, que son muy buenos y que nosotros trabajamos mucho con ellos, y todos los, digamos, las agencias que nos dan funding para hacer lo que hacemos, y bueno, y eso, gracias, y bueno, a ver si tienen algunas preguntas. Voy a parar de... así puedo, ahí está. No, no te escucho, Arlene. Me parece que estás mute. ¿Está? Ahora sí te escucho. Y bueno, no, era el tema del micrófono. Tuve desconectado internet, así que la grabación se va a cortar un poquito, me parece. Pero bueno, Ah, está bien. muchísimas No, no me gracias. di cuenta. Bueno, sí, no sé, no me di cuenta. Espectacular la charla. Acá, bueno, levanten la manito o hagan las preguntas en el chat como quieran. Estela, dale. Estela, ¿no? O Juan Pablo, si no, que te veo ahí con la mano. Hola, ¿qué tal Maxi? Hola. No, muchísimas gracias. La verdad que increíble lo que están pudiendo hacer. Me encanta el abordaje tan integral y durante tanto tiempo. Evidentemente tienen todo absolutamente controlado y unos equipos que son para nosotros increíbles. Ojalá pudiéramos trabajar a ese nivel. Te quería consultar porque mostraste los resultados del antibiótico este que tenía un log-P muy alto, Sí, que lo encontrás, la fotito esa que mostraste, que estaban las bolitas de lípido rodeadas de azul, sí, sí. y hiciste hincapié lo encontrabas también en las bacterias, pero no en todas las bacterias de la misma manera. Y viendo la foto se notaba también que estaban ligados a las bacterias por fuera, no Sí. tanto en el interior celular, sino por fuera. Mm. Entonces me preguntaba qué rol podía tener en la hidrofobicía superficial de la célula bacteriana en la interacción con el antibiótico. Digo, si la hidrofobicía de la célula cambiara en el ciclo de vida, por ejemplo, o en el estado de actividad o con la actividad fisiológica, quizás en algún estado sean más susceptibles o más resistentes a interactuar con el antibiótico. No sé si han mirado ese aspecto. Sí, a ver, nosotros no lo miramos, pero ese es digamos, es clave ahora. En los últimos, a ver, sin exagerar, pero en los últimos 20 años, toda la parte de, digamos, lo que sería drug discovery en tuberculosis, estuvo basada en librerías de compuestos, esto, digamos, de miles de compuestos y todo, que excluían compuestos que tenían un alto log-P. Y ahora lo que se sabe es que la mayoría de estos compuestos penetran mejor en la bacteria, que es lo que va a tu pregunta. Entonces lo que se está haciendo ahora es un rescreening considerando estos compuestos. Y ahí han salido un montón de nuevos compuestos. Por ejemplo, hay dos, clofazimine y linezolid, que son parte ahora, digamos, de la terapia. Igual son como muy tóxicos porque tienen otro problema, uno de estos antibióticos, pero funcionan muy bien. Funcionan muy bien, entonces ahora es como que uno se replantea, por ejemplo, ha habido, a ver, hay otro aspecto acá a considerar, y es que la mayoría de los drug screening que se han hecho de farmacéuticas así muy grandes, incluyendo Novartis en Singapur y en Corea, eh, se hicieron in vitro, o sea, con solo la bacteria, y después cuando fueron a tratar en vivo no funcionaban porque, porque bueno, hay otros factores que afectan. Entonces es como que ahora se sabe que quizás nosotros tendríamos que haber incluido en estos screening compuestos que tienen un log-P un poco más alto. Pero sí, Gracias. penetran mejor en general, incluso clofazimine, linezolid, y hay otro que se llama delamanid, que es uno nuevo que se descubrió en Sudáfrica, que también tiene un log-P relativamente alto. No es tan alto como clofazimine, pero Muchas gracias. no, está bien. Alfonso. Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, sí, te Sí. escucho. ¿Sí? Ah, bueno. Gracias por la charla, súper buena. Lo que te quería comentar o preguntar, a ver qué visión tenés vos,
es el tema de la diversidad fisiológica de estos chovis y de Mycobacterium en general, ¿no? Porque tienen una diversidad en la actividad metabólica interna que con una sola droga es como difícil, porque siempre vas a tener células persistentes. Eh, ¿Cómo piensan que se puede aproximar a eso? O incluso, ¿qué ven en NanoSynth? ¿Ven diferencias en la composición proteica o qué se expresa y qué no se expresa en las bichas que están más activas metabólicamente respecto de las que no están más activas metabólicamente? Porque me parece que ahí te queda el reservorio para siempre que nunca te lo vas a poder sacar encima, Ujú. ¿no? O no Sí, sé si es estoy diciendo una verdad. burrada, que eso no sé. No, no, no es una burrada. Es verdad. Nosotros no nos dedicamos a eso porque es más complejo eso. De, a ver, es otro tipo de complejidad, pero sí, existe. Eso era lo que me refería cuando sabemos que la heterogeneidad de la bacteria va a afectar cómo funciona el antibiótico. Precisamente por eso, porque están en diferentes estados metabólicos y algunas ni siquiera se dividen, que son las que en teoría son persistentes. Y los antibióticos, digamos, los antibióticos convencionales no van a funcionar en esas bacterias. Pero nosotros, a pesar de que, digamos, podemos hacer un montón de cosas, esa es una de las limitaciones de lo que nosotros hemos hecho. Todavía es un proyecto grande que yo tengo en el laboratorio de hace muchos, muchos años que todavía no podemos definir a nivel individual eh, cuándo una bacteria está viva o está muerta. Eh, sí, tal cual. Es una limitación muy, muy grande y no existe actualmente digamos, un sistema que te permita por microscopía decir que una bacteria está viva o está muerta. Una discusión muy, muy larga que tenemos normalmente en el laboratorio, cada lab meeting que tenemos, porque es como muy complicado definir cuándo la bacteria está viva o cuándo está muerta. O sea, el trabajo que nosotros hacemos es todo eh, que se divide o no se divide, pero nosotros no podemos decir si no se divide la bacteria, si está viva o está muerta. Entonces, ese Y, trabajo, o sea, todo este trabajo tiene esa limitación, de que y, nosotros solamente miramos eso. y en el NanoSims no ven diferencia entre lo que está ahí más proactivo, ¿no se ve algo? No, no, pero tampoco hemos, digamos, en detalle, Mm, digamos, comparado bacterias que se están replicando. Lo podríamos hacer, hay varios proyectos en el laboratorio, porque yo estoy ujú, muy interesado en eso. mm, Porque obviamente que para nosotros sería algo increíble poder sí, decir por microscopía que una bacteria está viva o está muerta y hay diferentes, digamos, bacterias reporters que hemos generado y todo, pero ninguno es perfecto, porque uno mm, tiene digamos, para tener un readout de microscopía tenés que vos definir qué es lo que está vivo y qué es lo que está muerto, entonces es como más complicado. Pero sí, sí, eso, bueno, eso es una limitación de lo que hacemos nosotros. mm, sí, sí, perdón, me puse hincha porque soy fisiólogo, ¿viste? No, no, pero es Fascinante un este bicho. concepto, es un concepto que, a ver, nosotros estamos súper interesados, pero es complicado y hay gente Sí, que no ha sí, sí. empezado con otras bacterias y todo, y a mí no me convence ninguno de los sistemas, digamos, actuales que definen, uno de los problemas que tiene en otro sistema, y el honor hasta acá, por ejemplo, Salmonella, es que una forma de definir las bacterias persistentes en Salmonella es inducir. Vos tenés un reportero donde vos adicionás algo, que puede ser otra droga o puede ser un nutriente o algo, que hace lo que se llama light up. Y eso te dice que la bacteria está viva, ¿sí? Que no se replique todo eso. Pero por lo que nosotros hacemos, nosotros sabemos que cualquier cosa que adicionemos en el sistema no va a ir a todas las bacterias, por definición. Claro. Entonces, nunca sabes si el light up se hace porque llega y en los otros no llega. Entonces, el sistema que nosotros tenemos que diseñar para definir si algo está vivo o está muerto, tiene que ser independiente de otra droga. Mm, Y mm, eso es lo que lo hace complejo. mm, sí. No, está buenísimo, está buenísimo. Gracias por la charla, está genial. No, está bien, Eh, un placer. no, quizás, qué sé yo, se me ocurre mirar, eh, a- porque hay single cell sequencing, pero podrías mirar secuenciación subcelular y ver la distribución de reads a lo largo del cromosoma, a ver si lo está replicando. Igual también es complejo eso.
Sí, Porque, a ver, yo hago microscopía y trato de ver las cosas más que, pero por ejemplo, para mí secuenciar no es una forma de, sería muy difícil definir por single cell sequencing que algo esté vivo, cuando por definición estaba muerto. mm, ah, sí, está Y buenísimo. aparte, Además me hay encanta gente cuando que se pone está, filosófico, además. claro, a ver, hay gente que está tratando, a ver, hay un grupo muy grande que está, pero a mí no me convence eso y es porque están buscando a RNA y definen viability, la viabilidad de la bacteria por los niveles de ARN. Cuando en realidad ARN es una de las moléculas más inestables dentro de cualquier sistema biológico, entonces que baje el ARN, pero bueno, ahora hay un montón de grupos que están utilizando el nivel de ARN dentro de la bacteria como una forma de monitorear viabilidad. Hay un montón, hay gente que busca ribosomas, por ejemplo, el binding de ribosomas, Sí, pero pero son bueno, sí, es una estables. discusión muy, muy larga. Sí, o contenido de ATP, no sé. Bueno, dejo preguntar a los demás, porque si no me... Disculpame. No, está bien. Claro. Hola Maxi, ¿cómo estás? Entonces, Lautaro, ¿cómo vas? Qué bueno Todo verte. bien. Muy buena charla, me encantó. Mi pregunta iba también por el lado de la heterogeneidad, tanto del huésped como de la bacteria. Eh, Nosotros vimos también que es muy dependiente el host del medio que vos usás para hacer el experimento. Por ejemplo, es muy común usar Dimen, que tiene concentraciones de glucosa altísima, que está muy fuera de lo fisiológico. No sé, ¿vos pensás que deberíamos replantear un poco los modelos a lo mejor y volver o variar por lo menos dónde crecemos el host? Por ahí RPMI con variación de fuente de carbono, o en este caso, bueno, ustedes usaron agregar lípidos para llevar a FOMI. Me parece que a lo mejor debería hacerse, o sea, no quedarse con un único modelo, por lo menos en cómo se crece al host para ver cómo reacciona después la infección. Y por Sí. otro lado, si no habían pensado en usar, para ver un poco más la heterogeneidad de la bacteria, cuantificar poblaciones mediante FACS, a lo mejor, a nivel metabólico. Nosotros hicimos un estudio similar en Salmonella, de ver cómo estaba el estado metabólico según en qué medio crecíamos al hospedador. Ujú. Sí, a ver, yo no soy un fanático de fax, porque por muchas razones, pero funciona mejor en otras bacterias, por ejemplo en Salmonella o en cualquier otra bacteria, que en TB, porque el problema de TB es que tenés esto que hace un clamp y la señal se afecta mucho, o sea, incluso si vos tratás de diferenciar bacteria individual y no, digamos, un agregado de las bacterias, es como que nunca estás seguro de que es una o dos bacterias. Y lo otro también es que la señal tiene que ser en general para fax, tiene que ser muy fuerte. Y con bacterias gram negativas, eso es más fácil porque en general tienen niveles de presión mucho más altos. Vos pensás que TB, de hecho, es una bacteria que metabólicamente es muy lenta. Cualquier sistema de expresión o cualquier sistema, digamos, que funciona muy bien en otras bacterias, en TB no te va a dar mucha señal. Entonces es como que el fax, hay gente que lo hace, pero nosotros sabemos de que en el fax hay cosas que no se pueden capturar, que por ahí con imágenes es un poco mejor. Con respecto a la primera pregunta, sí, es súper relevante eso y en TB hay un ejemplo muy importante de que es que hay una droga que si vos no pones glicerol en el medio, no funciona. Y hay un montón de esos ejemplos y hay screening que se han hecho y hay gente que está tratando, lo que pasa es que obviamente eso incrementa un montón la cantidad de, digamos, de las condiciones que uno, pero idealmente uno quiere hacer el screening a diferentes pH, diferentes fuentes de carbono, diferentes fuentes de nitrógeno, pero nosotros lo que estamos tratando de entender es ir a la base de cuál realmente es el ambiente que está ahí, que afecta el antibiótico para poder definir después cómo se hacen en los screening, qué es lo que todavía nosotros no sabemos específicamente cuál es la fuente de carbono que tuberculosis tiene en un macrófago o cuál es la fuente de nitrógeno
que tiene. Sí se sabe por mutantes de que es importante, que la fuente de nitrógeno, la fuente de carbono, en realidad tuberculosis necesita una fuente mixta. Pero por ejemplo, incluso con lípidos es como menos claro si realmente hace un switch de glucosa a lípidos y todo eso. Entonces, es súper importante eso y es algo que se tiene que considerar dentro de los screenings. Por ejemplo, la fuente de carbono, como vos mencionás. Pero la realidad, y eso también es algo que nosotros lo hemos hecho, es un paper que probablemente lo mandemos pronto, pero no está relacionado con antibióticos, y es que está este nuevo medio que se llama Human Plasma-like Media, que se llama HPLM, que es un medio que es fisiológicamente mucho más relevante que el que vos decís, DIMEM, y los niveles de glucosa, y todo eso que en realidad fue originalmente desarrollado en el laboratorio de David Sabatini. Ese medio tiene concentraciones mucho más similares a plasma, al plasma humano, y similares concentraciones de suero y todo. Y nosotros ahí tenemos todo un trabajo hecho con eso que no está relacionado con antibióticos, y lo que uno obtiene es completamente diferente. Entonces, todavía no he podido convencer a nadie en el laboratorio que combine las dos cosas, pero es una de las ideas que tenemos de ver ahora si en ese sistema los antibióticos, cómo funcionan los antibióticos. Pero sí, es un punto muy importante ese. Gracias, Maxi. No, un gusto verte. Leonora. Bueno, súper impresionante tu charla, Maxi, hermosas las imágenes, todos los resultados fascinantes y uno se queda ahora seguro con un montón de ganas de ver a sus bacterias en tu sistema. Mi pregunta iba orientada, a lo mejor es media bestial, ¿no? Pero va orientada a qué, si vos podés detectar a través de este mismo tipo de estrategias, ¿cuál es la modificación que el fármaco genera en la célula hospedadora, independientemente de la infección, y cómo la infección afecta la actividad del fármaco justamente en la célula hospedadora? Es decir, la célula hospedadora estaba recontramodificada por la infección en sí misma. Entonces, si hay algún efecto que sea sinérgico desde el punto de vista de la célula hospedadora y de la bacteria, si es que ambas confluyen en la eliminación de la bacteria, si ustedes pueden diferenciar estos efectos y, por supuesto, de esa manera también descartar los efectos adversos de toxicidad, etcétera, etcétera, en los screening, que estaría Claro. increíble que uno lo pudiera hacer, ¿no? Sí, esa fue la idea por eso nos fijamos en la mitocondria, porque bedaquiline, uno de los efectos adversos que tiene es afectar la actividad cardíaca. Y se cree que es porque inhibe digamos, tiene una cross reaction con la proton ATPasa que está en la mitocondria. Claro. Nosotros no vimos nada de eso, pero es un buen punto eso. Pero lo que yo no mencioné en mi charla, y está relacionado a tu pregunta, es que nosotros tenemos otro paper con gente del Instituto de Pasteur, y que tiene salmonella en ese paper, salmonella y TB, donde hay mutantes que son resistentes a bedaquiline. Uno trata ahora con bedaquiline, tiene una efectividad, a pesar de que pero solo cuando está dentro de la célula. Y lo que nosotros mostramos en ese paper es que, con Ludovic Taillé, es que los antibióticos también tienen un efecto en el host, que es lo que Claro, a eso iba, sí, claro. Y bueno, todo va por la autofagia. Marisa no está acá, pero o sea, toda la respuesta, digamos, a cualquier pregunta biológica en los últimos 20 años es la autofagia. Y nosotros mostramos que bedaquiline induce autofagia. A eso iba mi pregunta justo. Bueno, no Y había eso lo visto el paper, publicamos, obviamente, pero... mira vos, porque eso es súper interesante, saber si la droga a su vez tiene un efecto que Sí, después termina siendo sinérgico con la eliminación y no es solo a exacto. nivel de, por ejemplo, la acidificación en la bacteria, etcétera, etcétera. No, exactamente. Y ese paper, digamos, ese trabajo tiene salmonela que es resistente. Bueno, en realidad también
Salmonella es resistente a bedaquiline. Y Ajá. esto empezó por esos estudios que empezaron a hacer donde trataban con bedaquiline bacteria Salmonella intracelular y tenía una actividad, Mm, pero claro, no tenía actividad en in vitro, solo lo que nosotros llamamos in célula, o sea, en células claro, infectadas. claro. Sí, sí. Y así empezó, y después fue con la mutante de tuberculosis. TB rara vez genera resistencia a bedaquiline, pero hay mutantes en la proteína ATPasa, y, y con esa mutante bedaquiline también funciona, y es porque activa el sistema endolisosomal y la autofagia. La autofagia no tanto, pero es más que nada una actividad lisosomal eh, Claro. más activada. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, fluoroquinolona, también activan, por ejemplo, el sistema lisosomal, y hay otros efectos que son independientes de la actividad del antibiótico que tienen un efecto en el host. Hay 2 o 3 papers, pero yo sé que hay mucha gente que está tratando de entender, digamos, cómo eso funciona, pero sí, sí hay evidencia de eso. Está buenísimo. Bueno, genial. Gracias, Maxi. Gracias, Leonor. Fernando. Sí, Fernando, ¿cómo hola, ¿qué va? tal? Hola, bueno, hermosa la charla, muy, muy lindo, la verdad que muy instructivo. Mi pregunta iba para el lado de la misma que hizo Alfonso y que hizo Lautaro, un poco la cuestión metabólica y cuál es la fuente de carbono. Y iba a bajar la mano, pero recordé que vos mostraste que cuando vos aumentabas o disminuías la capacidad del macrófago de generar esos lipid droplets, vos tenías mayor o menor efecto de Velacity, right? Sí. ¿Verdad? Ujú. Bueno, en eso, pero además mostraste que primero tenías un aumento grande de los lipid droplets, pero a medida que va creciendo TB, disminuyen los lipid droplets. Ujú. O sea que evidentemente son fuente de carbono para TB. Entonces, está teniendo una dieta de lípidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te Sí, afecta? ¿Cómo te afecta? Ahí tenés dos acciones. Vos limitas la presencia de lipid droplets y va a tener menos efecto del antibiótico porque ya no se acumulan los lipid droplets. Pero le estás modificando la fuente de carbono. ¿Cómo sigue creciendo tuberculosis en esos macrófagos? sí, está buena esa pregunta. Hay controles en el paper, yo no los mostré acá, pero nosotros no vemos una... eh, es complicado el tema de los lipid droplets en tuberculosis. Sí, sí se sabe que consume los lípidos y que la bacteria se replica, eh, pero es difícil de probar que los que están consumiendo los lípidos son las bacterias que crecen. Está bien. Es Está bien. como... Inclusive puede ser que el consumo sea del macrófago para aumentar la dieta del bicho en otra cosa, ¿verdad? A Con ver, otra fuente de carbono. claro, lo que se complica acá es que hay otros factores que son independientes de la bacteria que inducen la formación de lipid droplet. Por ejemplo, la activación con interferón gamma induce la formación de lipid droplet. Entonces, en un contexto más fisiológico es como más complejo porque no es solo la bacteria la que induce, sino que hay también un sistema, digamos, de la parte inmunológica que induce la formación de lipid droplets, y hay como un balance ahí. Lo que nosotros creemos, y hay algo de evidencia, no de nuestro grupo, pero de otros grupos trabajando en eso, es que depende de lo que hay en el lipid droplet. Los lipid droplets también son heterogéneos y algunos tienen diferente contenido. Y hay lipid droplets que tienen más ácidos TACs, los triacylglycerols, y hay otros que tienen menos, hay unos que tienen más colesterol y otros que tienen menos. Y nosotros no sabemos qué tipo de lipid droplet es donde se acumula bedaquiline. Y una muy cortita que te hago ahí. Mm, ¿Cuál es el TB que se afecta por este antibiótico? ¿El que está dentro de la vacuola o el los que está... dos. Está bien. Los dos, incluso bedaquiline funciona con replicated y no replicated, Está bien. por estudios que se han hecho in vitro, o sea, en general funciona muy, muy bien. Lo que nosotros estamos haciendo acá es mejorar la efectividad, pero no significa que no funciona. Igual funciona, pero es como que funciona mejor o peor
que en la situación, digamos, en la situación control donde hay una cierta cantidad de lipid droplet. Pero igual funciona. Esa es la diferencia acá. O sea, uno puede hacer de que el antibiótico funcione mejor o no, pero igual funciona. Bueno, Dependiendo, obviamente todo depende de la concentración. Pero sí, la transferencia de lípidos del lipid droplet a la bacteria se sabe que eso es algo que pasa, uno puede monitorear eso y incluso nosotros lo hemos hecho acá en el laboratorio. Pero hay un punto importante ahí, algo que nunca lo pudimos hacer, y es que bedaquiline se metaboliza también. Hay un metabolite de bedaquiline que se llama M2, y nosotros lo vemos eso, lo vemos en el mass spec, el M2. Y nosotros sospechamos que el metabolismo de bedaquiline cambia cuando está dentro del lipid droplet. Porque cuando nosotros hicimos todos esos experimentos que les mostré y lo pusimos en el mass spec, nosotros vemos que el pico aparece de M2. O sea, que indica de que hay un metabolismo diferencial dentro del lipid droplet. Pero nunca pudimos publicarlo eso, ni tampoco pudimos hacer uno de los controles que pedía uno de los reviewers, pero no lo pudimos hacer porque en mass spec vos necesitas tener la droga para hacer el match, para mostrar de que el pico es exactamente, necesitas el estándar. claro. Y Johnson Johnson nunca nos dio el estándar. Se lo pedimos, estuvimos meses tratando porque ellos lo sintetizaron, o sea, lo tienen el estándar, pero nunca nos los dieron, así que ese experimento no lo pudimos hacer nunca. Yo siempre lo digo, que Johnson Johnson nunca, no les gusta a la gente, en ese momento era Tibotec y ahora, bueno, ahora es Johnson Johnson que están en Bélgica, y nunca nos dijeron que sí ni que no, pero tuvimos meses tratando y el paper estaba en revisión y todo, pero hubiera sido bueno ver si dentro del lipid droplet lo que cambia es la metabolización porque tiene sentido de que en un ambiente lipofílico, pero bueno, pero no y realmente los datos que tenemos nos muestran un poco eso, pero como no tenemos el estándar, no lo podemos probar. El pico está, y hay más M2 cuando hay más lipid droplet, pero como no tenemos el estándar, no lo podemos probar. ¿Y estás seguro que bedaquiline y no M2 el microbicida, verdad? Bueno, lo que nos ayudó a nosotros con los reviewers es que los dos principios son activos. Ah, ajá. Entonces, incluso M2 puede ser un poco más activo. En realidad, una de las cosas también importantes de nuestro estudio que se cambió todo en Johnson Johnson es que Johnson Johnson estaba desarrollando compuestos que fueran menos lipofílicos. Variantes de bedaquiline que fueran menos, estaban haciendo lo que se llama el medicinal chemistry de Solucionaron el problema. claro. Así que bueno, no, sí es, pero sí es un buen punto también eso. Bueno, muchísimas gracias. Muy linda la charla. No, está bien, gracias Fernando, un gusto verte. Igualmente. Última pregunta para Cecilia. ¡Hey, Ceci! ¿Qué haces, Ceci? ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien, qué bueno ver tanto tiempo. Sí. No, me encantó la charla, por supuesto, como a todos. Excelente, excelente. Gracias, muchas gracias. Y hace un montón que no nos encontramos. No, en realidad me quedo un poco, o me llamó la atención, porque sé poco de Mycobacterium, de esto que estás viendo de que están como en distintas zonas las bacterias y que se juntan con todo lo del clamping y todo eso que sí sabemos, pero y de ahí, ¿qué relación ven ustedes con lo que sería el biofilm y toda la comunicación intercelular ahí entre las bacterias y te está influyendo en cómo actúa el antibiótico finalmente sobre ellas, digamos? Sí, 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 eso también es un punto importante. Eso es algo que está muy discutido en tuberculosis. Hay gente que dice que tuberculosis en la lesión en el pulmón forma biofilms. Digamos, es como que es muy controversial todavía eso. Pero es Claro, verdad porque que hay en los agregados de camping que ya bacterias. se sabía, digamos, entonces ahí tenés como que no el otro. Sí, es verdad, y eso es como que se sabía, de que hay agregado y todo, sí, que se agregan las bacterias en la parte extracelular.
Pero lo que nosotros vemos también es que dentro de las células, tenemos algunos papers con eso, las bacterias forman como una cosa que se llaman los cords, como los cordones, que es un factor de virulencia en tuberculosis. Y es interesante tu pregunta, porque en esos cords, nosotros vemos en 2D, digamos, vos tenés, hay veces que hay hasta cientos de bacterias, hay una después de la otra que van creciendo, y si hacemos el nanosims de los antibióticos, nosotros vemos que hay bacterias intercaladas que tienen el antibiótico y hay otras que no. No hemos hecho mucho más con eso, pero claramente incluso dentro de esos microcolonies que se llaman, dentro de la célula, no todas tienen el mismo nivel de antibiótico. De todas formas, no hay un patrón. O sea, no es que las que están más afuera tienen antibiótico y cuando te mueves para adentro. No, hay algunas que están adentro que tienen antibiótico. No sé muy bien cómo funciona. Genial, muchas gracias. Muy bueno verte, Ceci. Un saludo. Igualmente, genial. Bueno, yo creo que vamos a cerrar. Sí, ya se está haciendo tarde, me parece. Súper agradecemos. No sé, Andrea, si querés, te tenías que ir a dar clase, me decía acá. Sí, yo tenía la buena que dar una clase. No te preocupes, Andrea. Por eso ya me estaba haciendo, pero de golpe me iba a ir y después dije, ya veo que los cuelgo a todos porque soy host, soy hospedadora de la reunión. Pero bueno, no más que felicitarte muchísimo porque la verdad que la charla excelente. Como dijo Eleonora, dan ganas de ponerse a hacer cosas con tu sistema. Realmente genial. Realmente esto te agradezco porque has dado la calidad que queríamos al ciclo, la verdad que Gracias por cerró la de esta forma, invitación. está buenísimo, nos encantaría tenerte en Córdoba, sé que no vas a poder Me venir, dijiste viene, también. Sí, pero te vamos a seguir insistiendo. Ya sabes cómo es, o sea, es Alex el que tiene que... Sí, ya me acaba de decir que no pudo porque lo reté que no estaba acá, me dice que estaba justo él dando un curso también. Me mandó un mensaje, no, con Alex yo estoy en contacto, digamos, seguido, pero imagínate que se me va a ofender si me debe invitar a alguien, porque él me viene invitando hace como 10 años. No, pero yo tengo una estrategia. Estoy tratando de que Saib coincida con Samije el año que viene en Córdoba, entonces creo que esa va a ser la gran estrategia para traerte, porque la verdad que sería genial tenerte acá. Cumplimos 20 años, Saib cumple 60, entonces no tenés excusa, no tenés excusa. No, bueno, Así que bueno. vemos, pero no, muchas gracias por la invitación. No, la verdad que buenísimo y gracias por dejarnos grabarte porque hay un montón que ya les empecé a decir, la vamos a tener acá subida en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, y gracias Arly realmente por la organización, por te favor, dejo a vos bueno, terminar. mucha suerte con la charla mañana. Sí, mañana tengo que terminar la charla. Pero sí, mañana, sí, bueno, gracias, muchas gracias. 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 Un gusto Bueno, haberte un visto, placer un verlos a gusto, un todos. placer. Chao, hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias, Maxi. Adiós. Chau, chau.